En las clases anteriores estábamos viendo que aquellos nucleídos que son los inestables son los radionucleidos, o sea, aquellos que tienen algo que se llama actividad. Y la actividad es parte, digamos, una forma de medir eso que se llama el decaimiento radiactivo. Entonces, lo que habíamos visto en las clases anteriores es que aquellos nucleídos que son inestables emiten ese exceso de energía, ese exceso de masa, emiten o mejor dicho, se lo desprenden emitiendo radiaciones, ya sea partículas o fotones y o fotones, ¿sí? Muchas veces en la mezcla, digamos. Pero para saber qué tan radiactiva es una muestra de un radionucleído o una mezcla de radionucleídos, no solamente basta con saber cuál es el modo de caimiento que presenta, cuál es la energía que presenta, cuál es el periodo de semidesintegración, sino también tenemos que saber cuántos núcleos radiactivos hay en una mezcla. Y esa cantidad de núcleos radiactivos que hay en una mezcla es la actividad. Entonces, la actividad es una medida de cuántos núcleos radiactivos tenemos y, digamos, de su tasa de desintegración, ¿sí? En una determinada muestra. Matemáticamente, fíjense acá en la presentación, que se puede, digamos, modelar como una tasa de decaimiento, que es un diferencial, esto es el delta n, o sea, la diferencial de núcleos, cómo cambian en el tiempo, es igual a una ecuación diferencial que es menos lambda por n, o sea, donde este es, digamos, los n cantidad de núcleos y esta es la tasa en la cual va decayendo o se va transformando, digamos, por medio de decaimientos a otro nucleído. Y este lambda es la constante de decaimiento para un radionucleído determinado. Y es una de las características distintivas de cada radionucleido. No solamente la característica distintiva es su modo de caimiento, su, digamos, su energía, sino también su tasa de decaimiento que está determinada por su periodo de semidesintegración. Y esa es una constante que es característica para cada nucleido. Es como una huella digital de cada nucleido. Bueno, y esto es lo que se llama actividad y se va, está, digamos, expresada en distintas unidades. Básicamente son desintegraciones por segundo o desintegraciones por minuto que ustedes conocen como en el sistema internacional como Becquerel, ¿sí? O sea, esa tasa en la cual una muestra va, digamos, decayendo en el tiempo, ¿sí? Es la actividad. Y esa actividad se mide en estas unidades que se llaman Becquerel, que es una tasa de desintegraciones por segundo. Y después lo que usamos son, en realidad, múltiplos de esta unidad, como los kilobecquerel, los megabecquerel, gigabecquerel, etc. Los becquerel son realmente unidades muy pequeñas, entonces generalmente se usan los múltiplos, ¿sí? Kilobecquerel, megabecquerel, gigabecquerel. Ahora, en la práctica ustedes van a ver, digamos, clínicamente, que lo que se usa es la medida, en la otra medida que no es del sistema internacional, pero quedó, digamos, en la jerga quedó tradicionalmente, van a ver que en el hospital usamos esa, ¿sí? Que es el Curie. Y bueno, entonces la equivalencia entre el Curie y las desintegraciones por segundo es esta, ¿sí? Un Curie, que es una unidad bastante grande, van a ver que es una unidad muy grande clínicamente hablando, es 3,7 por 10 a la 10 desintegraciones por segundo. El Curie fue definido justamente por los Curie, ¿sí? Después se puso en honor a ellos la unidad, pero fue definido originalmente como la actividad de un gramo de radio 226. Eso fue como los primeros que midieron la unidad de radioactividad. Porque fueron los primeros que se dieron cuenta de que, digamos, una muestra es muy radiactiva en función de la cantidad de radionucleídos, o mejor dicho, la cantidad de nucleídos que tiene una muestra, y en su tasa de decaimiento. Bueno, en el Cherry hay un ejemplo bastante gráfico de lo que es un decaimiento radiactivo. Y entonces, lo que hace, lo que se ejemplifica aquí es que, por ejemplo, a tiempo estrictamente cero se parte de 1000 núcleos, ¿sí? Entonces,
En el eje Y vemos número de átomos y en el eje X vemos el tiempo. Entonces vamos viendo, o se va visualizando, cómo cambia en función del tiempo este número de núcleos que tiene originalmente esta muestra. Entonces a tiempo cero tenemos 1000 núcleos, después a un tiempo determinado, ¿sí? Ya tenemos menos, ¿sí? Pero digamos perdemos 100, entonces tenemos 900, después de otro tiempo determinado, igual que el primero, ¿sí? Perdemos unos 90, entonces tenemos ahora 810, después de otro intervalo de tiempo similar, perdimos 81, entonces tenemos 729, y después de un tiempo equivalente tenemos perdimos 73, tenemos 656, 590, ¿sí? Al cabo de estos segundos. Fíjense que empezamos con 1000 y terminamos con 590. Pero si hacen la cuenta, fíjense que durante estos intervalos de segundos siempre fuimos perdiendo la misma cantidad de nucleídos por delta del tiempo. Eso quiere decir que esta pérdida, ¿sí?, de nucleídos es constante. En promedio es constante. Vamos a ver que en realidad el decaimiento radiactivo es un fenómeno con ciertas fluctuaciones estadísticas, pero en promedio es constante. Bueno, y entonces esta tasa de pérdida es lo que se llama la tasa de decaimiento. En este caso, por ejemplo, tiene una tasa de 0,1 segundo a la -1. Cuando nosotros, si nosotros podríamos graficar, digamos, estos valores, lo que podríamos ver es que tiene un comportamiento de este estilo, en el cual vemos que experimentalmente está muy bien a una exponencial negativa. Entonces, si nosotros podemos plantear que a tiempo cero, ¿sí?, teníamos X, digamos, una X cantidad de nucleídos y ajustamos, ¿sí?, por una exponencial negativa, podemos ver que teniendo esta tasa de decaimiento, digamos, constante, ¿sí?, este comportamiento va a ajustar muy bien a una exponencial negativa en el cual tenemos los núcleos, digamos, la cantidad de núcleos en función del tiempo va a variar en función de los núcleos, la cantidad de núcleos originales por la exponencial, ¿sí?, que es el número neperiano, elevado a la tasa de decaimiento en función del tiempo. Entonces, es muy fácil predecir cuántos núcleos vamos a tener a partir de una muestra determinada en función del tiempo, porque la única variable que vamos a tener va a ser el tiempo, ¿sí? Porque lo que vamos a tener constante va a ser esa tasa de decaimiento. Y esa tasa de decaimiento, que es constante y que está determinada para cada nucleido, es digamos, una propiedad de cada nucleido. Podemos, y que está definido por el lambda, depende exclusivamente del periodo de semidesintegración. Y el periodo de semidesintegración, que no hay que confundir con la vida media, ¿sí?, estrictamente es la cantidad de átomos o núcleos radiactivos que cambian en función del tiempo con una ley exponencial y, digamos, es la cantidad de nucleídos que yo voy a, o sea, es el tiempo en el cual yo voy a tener la mitad de esa muestra. De esa muestra original, yo voy a tener la mitad en ese tiempo. Y ese tiempo es característico para cada nucleido. Esto seguramente lo recuerdan bien de Física 3. ¿Hasta acá está claro? Sí, sí. Bueno, fíjense que esto se puede linealizar. Digamos, esta exponencial negativa se puede también, digamos, expresar como una relación lineal si aplicamos logaritmo a ambos lados de la igualdad. Fíjense que acá cambiamos la notación, pasamos de núcleos a actividad, ¿sí? Porque, digamos, justamente es, digamos, un cambio de notación para usar las unidades de actividad. Acá para calcular el periodo de semidesintegración, lo que tenemos que plantear es el tiempo al cual la actividad inicial va a ser, va a decaer a la mitad, es decir,
tenemos que averiguar al tiempo al cual esta actividad va a ser la mitad. Entonces tendríamos que poner acá a sub 0 sobre 2 y ahí despejando vamos a obtener, este, aplicando el logaritmo a ambos lados, despejamos el lambda, ¿sí? Y vamos a obtener el t medio, o mejor dicho, el periodo de semidesintegración para cada nucleido. La vida media es ligeramente distinta. En realidad la vida media es aproximadamente 1,44 por el t medio, o sea, es un factor de 1,44 por el periodo de semidesintegración, porque en realidad digamos, el tiempo promedio al cual, digamos, decaen la mayoría de los radionucleidos, pero no es el periodo de semidesintegración. El periodo de semidesintegración, que nosotros pensamos que es la vida media, o sea, lo que estrictamente nosotros sabemos que es el tiempo al cual decae justamente la mitad de la muestra, es el periodo de semidesintegración. Mal llamado muchas veces T media. Esperen porque como que se me traba un poco esto. ¿Se ve ahora? Sí, se ve. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, lo que vamos a ver ahora, en realidad lo que nos interesa, obviamente nos interesa el periodo de semidesintegración de cada radionucleido, porque con eso podemos predecir, a partir de medir una muestra, por ejemplo, tengo una muestra de iodo 131, lo voy a medir en un aparato que ya va a llamar actímetro, ya vamos a ver cuál es, porque es la forma que yo voy a tener de saber cuántos núcleos radiactivos tengo. Bueno, aplicando esta fórmula, después yo voy a saber cuánto voy a tener tiempo después. Entonces, eso es muy importante. Es decir, por ejemplo, tengo tantos becquerel o megabecquerel de un radionucleido, por ejemplo, de tecnesio 99, a un tiempo determinado, por ejemplo, ahora, a las 19:18. Bueno, yo quiero saber si esa cantidad de núcleos de tecnesio me va a alcanzar para hacer un estudio dentro de 2 horas. Entonces, para eso me sirve la ley de decremento exponencial, ¿sí? Y se llama ley, porque todas las cosas que se llaman ley en la naturaleza es porque siempre se cumplen. A eso se le llama ley en la naturaleza. Entonces, este comportamiento, que se llama decaimiento radiactivo, y que específicamente es llamado actividad, es una ley. Y es igual para, digamos, el comportamiento matemático exponencial negativo es igual para todos los radionucleidos, lo único que cambia es su periodo de semidesintegración, o sea, la velocidad en la cual decae. Y digamos, le pertenece a cada radionucleido, es una característica de cada radionucleido cuando está en estado puro, es decir, si no está mezclado con otro radionucleido en la muestra. O sea, esto va a ser así si yo tengo una muestra pura de iodo, 131, por ejemplo. O si tengo una muestra pura de tecnesio 99 metastable, puro. O si tengo una muestra pura de lutecio 177 puro. Ahora, si yo tengo una mezcla de tecnesio 99 y iodo 131 en una misma solución, entonces el modelo matemático va a ser otro. ¿Se entiende? Eso es muy importante. O sea, esto rige para un radionucleido en estado puro, o sea, sin otro en la misma muestra. ¿De acuerdo? Sí, sí. Ok. Bueno, perfecto. Perfecto. Entonces ahora vamos a ver dos casos. Un caso que en realidad, no sé, digamos, en lo que es la clínica es un caso no deseable. O sea, yo no quiero tener una mezcla de radionucleidos, al menos in vitro, es decir, en el laboratorio. Puedo llegar a tener en un paciente porque hay algunos procedimientos que se pueden hacer con dos radionucleidos distintos. Eso sí puede pasar. Pero lo que no puede pasar es que yo los mezcle, digamos, en el laboratorio, o sea, antes de inyectarlo. Generalmente si pasa eso es porque hubo un accidente, o sea, hubo algún error.
Pero sí puede haber estudios que incluyan 2 radionucleidos, pero claro, se los administra en forma separada al paciente para algunas exploraciones. Ahora, si yo tengo una solución y se me mezclan los 2 radionucleidos, bueno, la verdad que no voy a tener muchas formas de darme cuenta. Yo le explicaba la otra vez que la mayoría, digamos, de la forma de agregación de la materia en el cual va a estar un radionucleido, generalmente va a ser en estado líquido. O sea, ustedes van a recibir la muestra radiactiva en estado líquido, en una solución, soluciones radiactivas. El yodo puede venir en una forma de cápsula, ¿sí? Bueno, ese es difícil que se mezcle con algo porque ya viene en la cápsula. Pero la gran mayoría viene en solución, entonces en una solución sí se pueden mezclar los radionucleidos. Entonces, imagínense que estas soluciones inyectables, medicinales, o sea, listas para usar como si fuera un fármaco cualquiera, la verdad que no tienen ningún color tipo, no es que ustedes van a ver una solución verde, fluorescente, no, tienen la misma consistencia y la misma, digamos, aspecto que el agua, que la solución fisiológica, la gran mayoría de las soluciones radiactivas que se manejan clínicamente. Así que si yo mezclo una solución de yodo con tecnesio, la verdad que en forma externa no tengo la menor forma de darme cuenta que es una mezcla de ambos. Entonces, voy a necesitar de ciertos instrumentos, por ejemplo, un espectrofotómetro, ¿sí? Es decir, algún aparato que me pueda mostrar los espectros de emisión. Bueno, ahí sí me podría dar cuenta y, por ejemplo, vería digamos, en un espectro, no sé, los picos del tecnesio, el 140, y también vería parte del pico del 364 del yodo. Bueno, si tengo esos picos, quiere decir que en la mezcla están contaminados, o sea, están mezclados los dos. Porque si yo voy a medir la actividad, o sea, si voy a medir cuántos milicurís, cuántos becquerels tiene esa mezcla, la verdad que no me va a decir, el aparato me va a decir, bueno, tiene tantos milicurís, pero no va a decir que tiene 2 radionucleidos. Bueno, otra forma de analizar es justamente usando el actímetro, midiendo la actividad, pero midiéndola en función del tiempo. Entonces, también va a ser difícil, pero lo que voy a observar es la suma de los dos. Vamos a observar una curva de decaimiento que va a ser producto de la suma de ambos decaimientos. Acá tenemos, en este gráfico también del Cherry, en el eje Y tenemos la actividad y acá tenemos el tiempo, en días. Son 2 radionucleidos de distinto periodo de semidesintegración. Uno tiene 5 días y otro tiene medio día, 0,5 días. O sea, uno decae muy lentamente y otro decae bastante más rápido. Este es el que tiene un periodo de semidesintegración de 5 días y este de medio día. Estas son las curvas de decaimiento, están linealizadas para ver la velocidad, para que se vea bien la velocidad. Pero como está mezclado, la curva resultante es esta. Entonces, un método para comprobar qué es, digamos, yo tengo una muestra X en el laboratorio y no sé qué es, y esto ya tenemos que ir ya viendo, digamos, un poquito de instrumentación, o sea, los aparatos de medición que tenemos en medicina nuclear. Yo tengo un núcleo X, pero no sé qué es. Tengo un frasquito, ¿sí? Entonces, bueno, lo mido en un aparato que se llama activímetro, que lo que me hace es medir la actividad. Básicamente es una cámara de ionización, capaz que ya lo vieron con Roberto, porque es una de las primeras cosas que ven. Pero bueno, conmigo también lo van a ver. Del activímetro, ahora le voy a mostrar fotos. Tienen que tener el concepto.
Este instrumento básicamente es, ustedes lo que van a ver es una especie de cilindro por fuera y al lado van a tener como una pantalla y varios botones, ¿no? Este cilindro tiene, en el medio tiene algo hueco, un hueco, digamos, y todo acá hay un gas noble a alta presión en las paredes del cilindro. Entonces lo que van a hacer es poner la muestra radiactiva acá adentro, y una vez que está dentro esta muestra, tiene que tener emisión gamma, porque si tiene que atravesar, digamos, las paredes del cilindro para interactuar con el gas. Los fotones ionizan el gas, entonces se genera una corriente que es proporcional a la energía del radionucleido que estamos midiendo. Y esto entonces me va a decir cuánta actividad hay. Es decir, me va a decir cuántos núcleos radiactivos tengo en ese instante. Entonces, ¿sí? Lo cual va a ser igual a los Becquerel, ¿sí? O los múltiplos de los Becquerel, ¿no? O sea, yo puedo expresar en Becquerel, kilobecquerel, megabecquerel, lo que ustedes quieran, o en Curies, ¿sí? CI, microcurie, lo que sea. En las 2 unidades puedo usar. De hecho, el aparato me lo expresa en las 2 unidades. Bueno, pero yo no sé que en principio qué nucleido es. Bueno, entonces podría suponer, la verdad que en realidad necesita, acá tengo que saber en realidad antes de medir qué nucleido es, pero bueno, podría medirlo en un nucleido cualquiera, y entonces igualmente me va, si yo lo mido a distintos instantes, me va a decir qué actividad tiene. Entonces voy a graficar, y aunque no sea, digamos, en la escala que tiene que ser, yo voy a obtener algo así. Entonces cuando yo obtenga algo así, la actividad en función del tiempo, el decaimiento siempre va a ser característico. Entonces ahí puedo sacar el lambda, que es logaritmo natural sobre el t medio. Mejor dicho, el periodo de semi-iteración. Es decir, si yo puedo medir la actividad con yo puedo calcular el decaimiento una vez que hago el gráfico, o sea, lo tengo que medir a distintos tiempos para obtener este gráfico exponencial, lo ajusto a una exponencial negativa, ¿sí? Entonces, una vez que se ajusta a la exponencial negativa, puedo sacar el lambda. Una vez que saco el lambda, que es esa constante de proporcionalidad, puedo despejar el periodo de semi-iteración. Y con el periodo de semi-iteración voy a la tabla de nucleídos y puedo buscar. En realidad es un poco más sencillo que ir a la tabla de nucleídos, porque lo que se maneja en un laboratorio de medicina nuclear son pocos nucleídos, o sea, van a tener pocas opciones. Va a ser más complejo si trabajan en un laboratorio de radioquímica, no sé, en un reactor nuclear, ahí pueden tener cualquier cosa. ¿Pero se entiende acá cómo pueden hacer? Sí, perfecto. Pero incluso sin ser, digamos, qué radionucleido es, porque en realidad lo único que ustedes quieren saber es cómo varía en el tiempo. Justamente lo que no saben qué nucleido es. El activímetro tiene un selector para elegir qué nucleido es y ahí medir bien la actividad. O en principio podrían usar cualquier detector de radiación, porque lo que quieren ver es la variación temporal. Entonces, por ejemplo, podrían tener un Geiger a una distancia. Entonces, el Geiger no va a medir en actividad, va a medir en cuenta. ¿Sí? Entonces acá ponen un Geiger a una distancia para que no sature, ¿no? Porque el Geiger es muy sensible. Y bueno, en vez de acá tener actividad, van a tener cuentas, por ejemplo. Pero igualmente van a poder, digamos, construir esa curva. Bueno, lo mismo va a pasar si tienen una mezcla
digamos, de radionucleidos. Lo que van a hacer es con algún detector de radiación, hasta ahora los que conocen, bueno, son, supongo, el Geiger, ¿sí? Y el activímetro, que si no lo conocen, ahora vamos a hablar un poquito. Con la mezcla también van a obtener, esto es lo que van a obtener también, con una mezcla. Por ejemplo, tienen 2 nucleídos mezclados. Y bueno, acá vamos a poner cuentas, ¿sí? Y acá tiempo, qué sé yo. No necesariamente cuentas o actividad, lo que ustedes quieran. Bueno, pero entonces cuando ajustan, no van a obtener ningún T medio característico. Entonces, y eso es porque la curva que obtuvieron es la suma de las dos curvas. Una de las formas de resolver esto es observando en realidad que al principio, ¿sí?, va a decaer siguiendo el radionucleido de menor periodo de semiintegración, o sea, el que decae más rápido, pero después va a tender a decaer con la velocidad de el más lento. Entonces, siempre esta parte de la curva podría ajustar seguramente mucho mejor a digamos, a este radionucleido, ¿sí? O sea, lo que se puede hacer es ajustar por parte la curva para poder, digamos, depurar qué radionucleido es. O mejor dicho, bueno, dejar que decaiga, qué sé yo. Y bueno, si todavía sigue teniendo actividad, seguramente cuando ajusten va a decaer, va a ajustar, mejor dicho, con el radionucleido de mayor periodo de semisintegración. O sea, es un problema difícil de resolver si no tienen un espectrofotómetro, es decir, si no pueden ver los espectros. ¿Se entiende? ¿Me siguieron? Sí, perfecto. El espectrofotómetro que van a usar en realidad, bueno, hay en los laboratorios de radioquímica hay espectrofotómetros, pero en realidad el que van a tener a mano ustedes en un servicio de medicina nuclear, recuérdenlo, es la cámara gamma. Si yo quiero ver los espectros gamma, o sea, no voy a poder ver los beta, para eso necesito un detector beta. Pero detectores beta en un servicio de medicina nuclear no van a encontrar. Sí van a tener un detector gamma, que es la cámara gamma. Bueno, ahí sí pueden poner la muestra enfrente de la cámara gamma y lo que van a ver es el espectro, ¿no? Van a ver acá el número de fotones y acá la energía. Entonces, bueno, pueden llegar a ver, si es tecnecio van a ver algo así. Este es el valle, digamos, todo lo que es Compton, porque en realidad no es que solamente, lo ideal es que vean un solo pico, porque vimos que los fotones tienen una emisión discreta, pero en realidad van a ver un espectro bastante más complejo, que es porque es producto de la interacción de esos fotones con el cristal de la cámara gamma. Entonces van a ver una región Compton y después el pico de fotoeléctrico, ¿no? Y ese es el pico característico. Bueno, si ven ahí, digamos, un solo pico de 140 keV, entonces no tienen duda de que es tecnecio. Pero ¿qué pasa si ven esto y después, más adelante, ven otro pico, no sé, por ahí más chiquito, pero que sea más chiquito es porque tiene menos fotones de diodo. Fíjense que en el eje Y es el número de fotones, no la energía. Entonces, por ahí como tiene menos en la mezcla, no son iguales, pero lo llegan a ver, si lo llegan a ver es porque está contaminado.
Por ejemplo, acá de 364 que ven un pico más. Entonces, acá hay 2 nucleídos, esto no tiene que pasar. ¿Entienden? O sea, si es una solución de iodo, solamente tienen que ver el 364. Ahora, si es una solución de tecnecio, solamente tendría que ver el 140. Pero nunca los dos. Si están los dos, quiere decir que están mezclados. ¿Vamos? ¿Se entiende? Así es más fácil. Bien. Claro, porque en realidad es así como se tiene que resolver este problema. Pero si yo no tendría el espectrofotómetro, bueno, es con el decaimiento. O sea, tendría que hacer el decaimiento, voy a tardar un montón, voy a hacer el decaimiento. Claro, ¿sí? usar la fórmula de la ley de coso y lo calculás. No va a coincidir con ninguno de los dos. Claro, porque no te va a decir, che, mirá, hay un poco de este y un poco de este otro. Y va a estar complicado. Entonces voy a tener que tomar una partecita de la curva para calcular cuál es uno y después cuál es otro. ¿no? O sea, se supone que a la larga va a tender a decaer por el yodo, porque tiene periodo de semi-desintegración. Si estamos hablando del yodo 131, este tiene periodo de 8 días y el tecnecio 6 horas. Pero bueno, esto simplemente, o sea, para que se vean, traje un problema que puede pasar, en realidad la forma de resolverlo es con un espectrofotómetro, pero siempre está, digamos, en los textos, cuando se analiza la cinética de los radionucleidos, está el caso de la suma, o sea, la contaminación de varios radionucleidos. Lo mismo si tengo 3 ya es más complicado, o sea, pero sigue siendo la suma. O sea, siempre que tengo una mezcla es la suma. El modelo matemático es la suma de los radionucleidos. Donde la cola de la exponencial va a ser, digamos, este producto del que tiene el... Pero el caso más interesante, en realidad que nos interesa a nosotros, es cuando tenemos una relación madre-hija. O el decaimiento padre-hijo, madre-hija, como ustedes le quieran llamar. Claro, porque en realidad este es el fundamento del generador de molibdeno-tecnecio y de otros generadores que hay también en la clínica. Por ejemplo, el de germanio-galio, ¿sí? Que se usa para PET, se usa menos que el de molibdeno-tecnecio, pero también se usa. Después hay otros generadores también que se crearon, pero digamos no son comercialmente no se usan tanto. Por lejos es el que más se usa, es el de molibdeno-tecnecio. Bueno, antes de hablar del generador, vamos a justamente analizarlo matemáticamente, estos decaimientos. Y, o sea, la relación matemática que puede haber en el decaimiento entre un nucleido madre y un nucleido hija. Bueno, fíjense que antes cuando teníamos un solo nucleido, en realidad teníamos esta relación, o sea, la ecuación diferencial era modelada de esta manera, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo tengo un molibdeno solo, bueno, va a decaer de esta forma, ¿no? La cantidad de molibdeno que varía en el tiempo va a ser proporcional a su constante de decaimiento por el número de núcleos de molibdeno. Con este signo negativo que me está indicando que esta diferencial, digamos, disminuye en función del tiempo. El molibdeno vimos que decae a tecnecio, 99 metaestable, y después también al tecnecio estable. A mí el que me interesa es el tecnecio metaestable, ¿sí? Bueno, entonces, si yo quiero saber cuánto se genera de hijo, o sea, cuánto tecnecio metaestable voy a obtener en función del tiempo, a partir del decaimiento de la madre, su relación matemática es un poco más complicada. Fíjense que cómo varía en función del tiempo el hijo va a ser debido a 2 términos. O sea, se va a ser modelizado por 2 términos. Un término de decaimiento y un término un término que suma. O sea, se crea a partir del decaimiento de la madre. Fíjense que esto es parent, de padre.
Este es el decaimiento del padre. Y a su vez, además que se crea, también va decayendo, porque el radionucleido hijo es justamente radiactivo también. Entonces, a medida que se crea, también va decayendo. Por lo tanto, su ecuación diferencial tiene dos términos, uno de creación y otro de este decaimiento. ¿Se entiende? Ujú. Bueno, esta entonces es la ecuación diferencial general de la relación madre-hija para dos radionucleidos. ¿Ya? Si habría un tercero, es un poco más complicado. Tendría un término más, que sería como el radionucleido nieto, si se quiere, ¿sí? Se le dice así. Que son el caso de, digamos, decaimiento ramificado. Justamente el decaimiento del tecnesio es un decaimiento ramificado, porque decae de molibdeno a tecnesio 99 metastable y de molibdeno de tecnesio 99 metastable a tecnesio. Pero en principio lo que nosotros queremos averiguar es cuánto hijo se forma a partir del decaimiento de la madre. Bueno, entonces acá lo que, digamos, la solución de esta ecuación diferencial es lo que llama la ecuación de Feynman. ¿Sí? Que es toda esta porquería que vemos acá. Fíjense. Digamos, la cantidad de núcleos hijo que se genera en función del tiempo va a ser igual a la cantidad de núcleos padre proporcional a los lambda de decaimiento, en realidad esta relación entre los lambda de decaimiento entre el padre y el hijo, por el decaimiento de ambos, el término de decaimiento que pertenece al padre, menos el decaimiento del hijo, más la cantidad de núcleos que puede llegar a obtenerse, digamos, en un determinado instante que puede haber de hijas, ¿sí? Obviamente a tiempo cero esto es cero. Entonces, ahora vamos a pasar un poco más en limpio esto. ¿Hasta acá más o menos se entiende? Sí. Sí. Bueno. ¿Se ve el pizarrón? Sí se ve. Bien. Está bueno hacerlo en el pizarrón de allá, pero no importa. Si hoy no queda muy claro, lo vamos a volver a ver el sábado, ¿sí? Entonces, estos son los casos en los cuales, bueno, yo tengo un radionucleido que está decayendo a otro. Es, digamos, eso lo que yo estoy modelando matemáticamente. No estoy, digamos, pero, o sea, yo quiero saber cuánto se produce de la hija en función del decaimiento de la madre. En cambio, antes lo que yo quería saber, o sea, por ejemplo, tengo la madre sola. Si yo quiero saber de la madre cuánto decae en el tiempo, o sea, tengo la madre puro, solo tengo una muestra, por ejemplo, de molibdeno, entonces es el diferencial n de p por parents, digamos, función del tiempo, es el lambda p por el número, sí, de estos núcleos que tengo. O sea, va a decaer en función de su tasa de decaimiento. Entonces, esto va a ser igual a la actividad en función del tiempo, igual a la actividad inicial de la madre por la exponencial, que va a ser logaritmo natural de 2 sobre ese periodo de semidesintegración determinado por el delta t. ¿Sí? ¿Se ve bien ahí? ¿Se llega a ver? Sí, se alcanza. O sea, la resolución de esta integral es la ecuación de decaimiento común y corriente. ¿Sí? Sí. Ok. Pero si yo quiero saber
de la hija, bueno, ahí ya es un poco más complicado porque tengo que tener en cuenta, o sea, lo que se crea de hija y después lo que empieza a decaer de hija, ¿no? Entonces lo que decae de hija es el lambda D. Esto es la notación del Cherry, lo que estoy usando, pero es hija. D de daughter, que es hija. Entonces, lambda P de parents, que es padre o madre. Fíjese que esto es esto, o sea, el nucleido hija se crea a partir del decaimiento de la madre, pero también está decayendo, o sea, porque es radiactivo, ¿sí? Se crea decaimiento de la madre. Pero a medida que se crea también decae. Entonces, por eso tengo este término, ¿sí? Entonces tengo que tener en cuenta las dos cosas. Bueno, entonces la resolución de esta ecuación es la ecuación de Bateman. La resolución de esta ecuación diferencial, o sea, de la creación de, o sea, cuánto voy a obtener de hija en función del tiempo. Entonces, la cantidad de núcleos hija en función del tiempo, ND en función del tiempo va a ser igual a la cantidad de núcleos del padre inicial, por eso ponemos este 0, por el lambda padre sobre lambda hijo menos lambda padre. Fíjense que este es un término que está multiplicando y se está multiplicando. Después se abre paréntesis. Tenemos los decaimientos del padre por el tiempo, o sea, la variable tiempo, lambda p por tiempo, menos el decaimiento del hijo, es el lambda d por el tiempo. Más la cantidad de núcleos hija que ya se había formado en ese tiempo en el cual estoy midiendo. ¿Entienden? O sea, yo agarro una mezcla, un sistema madre-hija, por ejemplo, agarro una muestra de molibdeno 99 ahora y quiero calcular cuánto tecnesio me va a producir. Bueno, tengo que tener en cuenta que ya tenía quizás esa muestra algo de tecnesio producido. Ahora vamos a irme echando con la presentación. Bueno, esto es lo que escribí en el pizarrón, ¿sí? Lo único que hice fue escribir exactamente lo que está acá. La cantidad de núcleos hija en función del tiempo va a ser, digamos, igual, o sea, se va a producir a partir de la cantidad de núcleos del padre iniciales por esta multiplicación de las constantes de decaimiento por el decaimiento de ambos. Este es el decaimiento del padre, el decaimiento del hijo, más
la cantidad de hijo inicial. Bueno, esto se puede arreglar un poquito más para simplificarlo. Y lo podemos representar todo en función de la actividad. O sea, si yo, por ejemplo, acá lo que puedo hacer es multiplicar todo por lambda d. Fíjense que voy a multiplicar todo por lambda d y bueno, se va a transformar en esto. Y además hay que tener en cuenta un término que ahora no lo puse, pero después vamos a explicar qué es, que es BR. Pero hasta acá me siguen. Esto es importante. Sí. ¿Alguien se perdió o quieren que explique un poquito mejor? Esto en realidad es la solución de esto. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya calcular la cantidad de núcleos hija en función de la cantidad de núcleos del padre es bastante más complejo. ¿Se ve el pizarrón? Sí, se ve. Bien. Bueno, yo esto lo puedo mejorar un poco. Entonces, yo lo que puedo plantear es que a un tiempo exactamente cero, la cantidad de núcleos, todavía no se formó nada de hija. ¿Entienden? Porque yo a un tiempo estrictamente cero tengo solamente molinero. Pero bueno, digamos que casi nunca voy a obtener esa posibilidad, ¿no? O sea, lo que es en la vida real es cuando apenas sale el molideno del reactor, digamos, ¿no? Y después lo que hacen en el cherry es multiplicar estas dos, digamos, te quedan más simplificados, quedan, digamos, un término acá y otro término acá, y acá multiplico por lambda d, o sea, por el lambda del hijo. Multiplico en ambos términos, entonces es como que no hice nada. Lambda de acá, ¿sí? Y acá también puedo poner, digamos, el lambda d. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense que esto, lambda d por nd, es actividad. Vamos acá. Lo que hacemos es multiplicar todo por lambda d en los dos términos. Este lado y este lado. Y podemos considerar que a tiempo estrictamente cero todavía no se generó nada de hija. Entonces, la ecuación a tiempo cero es esta parte solamente. Entonces, si yo multiplico todo por lambda d, acá voy a tener actividad de la hija en función del tiempo, o sea, lambda d por nd es actividad. Fíjense. Y esto lo puedo rejuntar un poquito mejor. Lo que está acá. Entonces me queda reemplazando esto por actividad y esto por actividad, van a quedar que la actividad de la hija en función del tiempo va a ser igual a la actividad inicial, padre, por eso es A0, ¿sí? AP0, porque junto esto con esto, ¿sí? Me va a quedar entonces ahora multiplicado por lambda d sobre lambda d menos lambda p.
todo esto multiplicado por los decaimientos. De vuelta, esto es lambda P por el tiempo, la variable tiempo, menos, este es el lambda D por el tiempo. Pero lo que yo no me tengo que olvidar acá es un término que se llama BR. Y BR, ahora vamos a explicar qué es. ¿Hasta acá me siguieron? ¿Me pudieron seguir? Sí. Esta es una B larga y una R. Entonces, esta ecuación es la ecuación de Bateman, me permite calcular cuánto voy a obtener de radionucleido hija en función del decaimiento de la madre para todo tiempo, ¿sí? Fíjese que ahora le voy a poner la presentación de vuelta. Todo esto se lo voy a mandar, entonces lo van a poder ver. Cuando yo reemplacé todo por los lambda, me queda la actividad de la hija en función del tiempo, igual a la actividad del padre a tiempo cero, por el lambda hija, menos lambda padre, por el decaimiento de ambos, por el BR, que ahora vamos a ver qué es, y lo que se haya formado o lo que yo tenga de hija en ese instante. Que si es el instante estrictamente cero, esto lo podemos anular. Ahora, esto se puede mejorar, esto yo lo puedo, digamos, escribir en función de los periodos de semidesintegración. Para que sea más amable y que tenga menos cosas para calcular, que sea el cálculo más sencillo. Pero fíjense en la ecuación que ya no es tan complicada, al menos de aplicar, porque ahí se ve bien, ¿no? ¿Se llega a ver bien? Estos son todas constantes. Este es el lambda de la hija, lambda de la hija, lambda del padre. De vuelta, lambda del padre, lambda de la hija. El BR es una constante también, ¿no? Vamos a ver. Bien. Ahora lo hacemos más grande. Bien, gracias por la aclaración. Entonces, en realidad, lo único que yo tengo que conocer acá es la actividad inicial de la madre y después los tiempos. ¿A qué tiempo quiero yo calcular? Todo lo otro es datos constantes. Y esto me va a servir para todos los sistemas madre-hija, no solamente para el molibdeno-tecnecio, es para todos los decaimientos madre-hija que yo quiera calcular. La ecuación de Feynman. La actividad de la hija, vamos a ponerle H, en función del tiempo va a ser la actividad inicial de la madre por el lambda de la hija sobre el lambda de la hija menos el lambda de la madre por el número neperiano, por el lambda de la madre, por el tiempo, esto es negativo, menos número neperiano, de vuelta, este es el lambda de la hija por el tiempo. Y todo esto por el BR. ¿Qué es el BR? Bueno, el BR es, digamos, el porcentaje de la rama, es el breaking ratio.
sé si lo estoy escribiendo bien, pero después lo vemos en el libro. BR Branking Ratio. Físicamente es esto. Por ejemplo, yo tengo el molibdeno 99, decae un porcentaje al tecnesio 99 metaestable y otro porcentaje decae al tecnesio estable. Entonces, si yo lo que quiero calcular es el tecnesio 99 metaestable, tengo que tener en cuenta este porcentaje. Y ese porcentaje es el BR. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. La ecuación se ve, ¿no? Ahora. ¿Se ve bien? Sí, sí. Bueno, lo que me faltaba decir es que era el BR, porque estos son los lambda de caimiento. Este es el lambda de la madre, este es el lambda del hijo. De vuelta, una combinación de los lambda y esta es la actividad de la madre que tiene que ser datos, si no, no puedo calcular nada. Bueno, el BR es el porcentaje al cual está decayendo el radionucleido que yo quiero calcular. Por ejemplo, el molibdeno decae el 87,5% de las veces a tecnesio 99 metaestable, no el 100% de las veces, ¿entienden? Entonces, si yo no tendría esto, yo estaría sobreestimando la cantidad de tecnesio 99 metaestable que estaría calculando. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Entonces, si yo no pongo el BR acá, yo estaría suponiendo que, no sé, ante una actividad de molibdeno, todo lo que calculo acá es tecnesio 99 metaestable. No, en realidad hay una parte que no es tecnesio 99 metaestable. Entonces, si yo acá no lo multiplico por ese porcentaje, que es, digamos, 0, algo, ¿sí? Estaría sobreestimando. ¿Se entiende? Ahora sí. Dígame porque si no es difícil saber si... Sí. Igual después cuando hagan los cálculos, bueno. Entonces, esto sí o sí tiene que... O sea, este cálculo se tendría que hacer para todo sistema madre-hija. Es decir, si yo quisiera calcular, no sé, el molibdeno va a decaer así. Decae a tecnesio 99 metaestable y después una parte decae a tecnesio directamente a tecnesio estable, al tecnesio 99. Y además, el tecnesio 99 metaestable va a decaer a entonces, pero esto, el 87,5% de las veces, digamos, llega a este camino al tecnesio 99 metaestable. Después, el 12,5% de las veces hace este. Entonces, si yo quiero calcular con la ecuación de Weidmann cuánto tecnesio 99 metaestable me generó una X cantidad de molibdeno, yo tengo que poner acá el porcentaje, ¿sí? Si no, estaría calculando el 100% y está mal. Es eso, el ver. Pero bueno, entonces nos falta una cosita más, que es mejorar esta expresión. Esta expresión se puede poner en función de los periodos de semidesintegración. O sea, esto. El término lambda hija sobre lambda hija menos lambda del padre
¿sí? Se puede, digamos, expresar de esta forma. O sea, lo que yo puedo hacer es reemplazar todo por las definiciones de los lambda. Recuerden que el lambda hija va a ser igual a el logaritmo natural de 2 sobre el t medio, ¿sí? De la hija, ¿sí? Mientras que el lambda del padre va a ser el logaritmo natural de 2 sobre el periodo de semiaceleración del padre. Perdón por, digamos, mezclar padre con madre, pero es lo mismo, ¿no? O sea, ya entendemos que es lo mismo. Entonces, tenemos logaritmo natural de 2 sobre el t de la hija sobre logaritmo natural de 2 sobre el t de la hija menos logaritmo natural de 2 sobre el t padre. ¿Sí? No hice más que reemplazar acá. Bueno, acá lo que se puede hacer es sacar, digamos, cierto factor común. Podemos pasar este abajo y sacar algún factorcito común. Entonces, cuando esto me va a quedar algo así, arreglando un poco. ¿Se ve? ¿Se entiende? Bien. Bueno, entonces esta porquería es una resta. Se puede sacar como un denominador común acá. Entonces me va a quedar que arriba me queda bueno, esto se va con esto. Arriba me queda 1. Entonces me van a quedar, si yo saco un factor común acá, me van a quedar restando arriba los periodos de semiiteración del padre y la madre, o sea, va a quedar al revés que antes. Y acá me queda lo que saqué de factor común, que es la multiplicación de estos dos. Y acá me queda sí, que ahora se va a poder simplificar. Se va a simplificar con que saqué de factor común. Y cuando resuelvo esta división, me va a quedar al revés a lo que tenía antes. Me queda que toda esta porquería, ¿sí? Estos lambda se puede escribir o reescribir como el t medio del padre sobre t medio del padre menos el t medio del hijo. Entonces fíjense que ahora esa constante es más fácil de calcular porque ya me saqué de encima los logaritmos. Eso después ustedes igual lo pueden intentar en casa, digamos. Es simplemente reemplazar esto por las definiciones, y entonces pueden obtener esa expresión. Fíjense que
Entonces, si yo tengo esa expresión, o sea, simplifico la expresión de los lambda, esto, me va a quedar así. La actividad del hijo en función del tiempo es igual a la actividad inicial del padre por el t medio del padre menos la diferencia de ambos, de periodo de semiaceleración, perdón, por el decaimiento de ambos, el lambda padre, ¿sí? Lambda hijo, y por el BR. Ven que queda un poco más simplificado. Queda más simplificado porque en realidad acá solamente tengo que poner los periodos de semidesintegración. Si es el molibdeno tecnecio, acá pongo, por ejemplo, 66 horas, acá 66 horas, acá 6 horas. Todo esto me da una constante en horas. Y esto también es constante, porque es el porcentaje al cual decae el molibdeno al tecnecio, 99 estable. Pero esta ecuación no es solamente para el molibdeno de tecnecio, es para todos los sistemas madre-hija, por lo cual se aplica a tres situaciones, ¿sí? Equilibrio secular, equilibrio transitorio y en la situación de no equilibrio donde no se aplicaría. Entonces, cuando yo tengo una cinética de madre-hija, puedo tener básicamente tres situaciones, que son estas tres, de las cuales una de estas tres es la del molibdeno tecnecio. La primera es el equilibrio secular. Bueno, ¿qué sucede en el equilibrio secular? En el equilibrio secular se da cuando tengo un sistema madre-hija, del cual la madre tiene un periodo de semidesintegración muy, pero muy superior al de la hija. Fíjense que acá tenemos un sistema que es radio 226, decayendo, ¿sí?, a radón 222. Fíjense que el periodo de la madre es de 1620 años y el periodo de la hija es 4,8 días. Fíjense la diferencia notable que es. Entonces, la ecuación de Bateman se simplifica notablemente. Es prácticamente la actividad de la hija es igual a la actividad inicial del padre por, fíjense que esto se simplifica mucho porque justamente al tener un periodo de semidesintegración muy alto, este término se hace prácticamente 1. 1 menos el periodo de semidesintegración de la hija por el BR. O sea, el BR siempre lo tengo que tener en cuenta porque no sé si todo el decaimiento de esto termina yendo a radón. ¿Se entiende esta situación? Sí, profe. Es simplemente aplicar esto, o sea, ustedes en realidad, si quieren saber cuánto radón se genera a partir de una muestra de radio 226, bueno, pueden aplicar la ecuación de Bateman tranquilamente, pero cuando la aplican se van a dar cuenta que la pueden simplificar en este sistema de esta forma. O sea, no es más que la aplicación de Bateman. Algo muy característico, fíjense, olvídense un poco los números, pero fíjense, o no se olviden del todo, pero fíjense el comportamiento de este sistema. Como tiene un periodo de semidesintegración muy, pero muy largo, en esta escala temporal que es de vidas medias, justamente de vidas medias, fíjense que pasaron varios periodos de semidesintegración de la hija, y la madre prácticamente no decayó. Fíjense que en esta escala temporal queda como constante. Está decayendo, pero decae muy lento. Y acá se ve cómo, digamos, la hija empieza a crecer y llega a un máximo y después decae con la velocidad de decaimiento de la madre. Y eso quiere decir que alcanzó el equilibrio en un determinado tiempo, que es más o menos entre 5 y 6 periodos de semidesintegración, alcanzó la velocidad de decaimiento de la madre. Bueno, y eso se llama equilibrio. El equilibrio es cuando la hija empieza a decaer con la velocidad de la madre. ¿Sí? Bueno, entre estos sistemas, que son de equilibrio secular, bueno, el que se comporta de esta forma es el generador de germanio-galio, o sea, el galio 68 que se usa para imágenes PET, ¿sí? Digamos, se comporta de esta forma. Entonces yo quiero saber cuánto galio puedo obtener a partir de una muestra o una cantidad de germanio. Bueno, puedo usar esta ecuación.
Después tenemos el equilibrio transitorio. El equilibrio transitorio se da aproximadamente cuando la madre tiene un periodo de semidesintegración 10 veces la del nucleido hijo. O sea, por ejemplo, la de molibdeno tecnecio es muy parecido. Fíjense que es de 66 horas el molibdeno y el tecnecio 6 horas. Hay un cociente de 10 aproximadamente. Bueno, esta es la ecuación general, no es el caso del molibdeno tecnecio, pero esta es la ecuación general del equilibrio transitorio. O sea, si yo tengo dos nucleidos cualquiera, de la cual la madre tiene un periodo de semidesintegración que es 10 veces la del hijo, voy a tener esta ecuación. Este es el decaimiento de la madre. Fíjense que en esta escala temporal, que es la misma que la anterior, se nota más el decaimiento, ¿sí? Decae con mayor velocidad. Y esta es la hija, de vuelta. Se crea y después empieza a decaer. O sea, al principio predomina el término de creación y después ya predomina el término de decaimiento, que es lo que predice la ecuación de Bellman. O sea, es lo que habíamos modelado con las diferenciales. En realidad siempre están presentes las dos, pero al principio predomina el crecimiento y después predomina el decaimiento. Fíjense que llega en un momento que también empieza a decaer la hija, que es este marroncito, con la misma velocidad que la madre. Bueno, y eso quiere decir que lograron el equilibrio, es decir, que la hija decae con la misma velocidad que el nucleido madre. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia de este sistema, que es un sistema general? O sea, esta ecuación es un sistema general, no es el del molibdeno tecnecio. El del molibdeno tecnecio va a tener una particularidad. La hija no va a estar, la curva de la hija no va a estar por arriba de la madre, va a estar por abajo. O sea, va a tener esta misma pinta, pero va a estar por abajo. ¿Y eso por qué? Bueno, por el BR. Si el 100%, digamos, del decaimiento de molibdeno generaría el tecnecio, bueno, la curva estaría por arriba. Pero como en realidad genera una parte, que es el 87,5%, la curva de el nucleido hija siempre va a estar por abajo. Esa es la diferencia, digamos, o la influencia del BR. Este es un modelo para un BR igual a 1. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien, entonces si acá nosotros pondríamos 1, bueno, obtendríamos esa curva. ¿Bien? Pero si reemplazamos por el periodo de semidesintegración del molibdeno, el periodo de semidesintegración del tecnecio, y ponemos el BR 0,87, vamos a tener la misma curva, pero la curva de la hija por debajo siempre de la madre. Situación de no equilibrio. Bueno, acá no se aplicaría, en realidad sí se aplica mejor dicho, se aplica, lo que no hay es un equilibrio, pero se aplica la ecuación. La ecuación se aplica, o sea, la ecuación me sirve para todos los casos. Lo que no puedo hacer es esto. No puedo simplificarla, no puedo hacer ninguna simplificación. Que diga no equilibrio quiere decir que nunca se alcanza, digamos, nunca alcanzan las dos velocidades. Eso es lo que significa. Fíjense, esto sucede cuando la madre tiene un periodo de semidesintegración mucho más corto que el de la hija. Fíjense la velocidad con el K de la madre y luego la velocidad de la hija es bastante mayor. Y bueno, entonces acá no hay equilibrio, quiere decir que no hay un momento donde alcanzan la misma velocidad, ¿sí? Pero igualmente la ecuación se puede, digamos, se puede aplicar. Bueno, ¿hasta acá se entendió? Sí, profe. Esto igualmente lo vamos a ver obviamente con ejercicios, ¿no? Sí, ahí se va a entender un poquito mejor, creo. Es que vamos a hacer un montón de ejercicios de esto, porque en realidad esta es la base digamos, lo que es el generador de molibdeno tecnecio. O sea, con esto vamos a modelar el comportamiento del generador de molibdeno tecnecio. Vamos a poder calcular cuánto tecnecio vamos a obtener a partir de una muestra de molibdeno. Buenísimo. Esa es la idea de esta parte.
Bueno, en realidad el teórico de hoy es solamente hasta acá, porque si no, no tiene mucho sentido seguir. Bueno, necesitaríamos más tiempo para seguir con el generador. Así que prefiero usar digamos, el pizarrón del aula. Esto se los paso, así lo van leyendo, y les pasé 2 libros más, ¿sí? Espero que les haya llegado. Un libro o le iba a pasar, me parece, no sé si lo pasé. No, profe, creo que ¿No lo no. pasé, no? Creo que mandó un mail que estaba vacío, que no decía nada, después Entonces, de que mandó el link, me parece. entonces se los iba a pasar el libro. Déjenme ver, ¿eh? Sé que lo cargué en el Drive, eso seguro. ¿Qué libro? Ahora yo se los muestro. ¿El de radionucleidos? Uno que dice, en realidad dice radiofármacos de laboratorio. Está por ahí en uno de los mails, está, pero no está el libro en sí. O sea, figura como bibliografía. Le llegó vacío. Entonces, Claro, después el Cherry sí está en el mail. déjenme ver qué. Bien. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, se ve, sí, sí. Ahí está, Bueno, ahí está. estos son 2 libros. Este está en español, pero es como demasiadas cosas. Pero hay una parte, obviamente, que la van a usar, que les puede servir, que es la parte, fíjense. Bueno, primero dice estructura atómica, eso es parecido, pero después tiene mucho de lo que es el modelo nuclear, ahí pone muchos detalles. Pero bueno, el que le interesa lo puede leer. Y después, lo que sí les va a interesar es esta parte. Todo esto es lo que vimos. Todo este capítulo, que va del 43 al 51, no es mucho. Y después en el 51 esta interacción de radiación en la materia, que también lo vamos a ver, así que esto lo va a ayudar. Desintegración radiactiva también. Bueno, también esto, actividad. O sea, en realidad le sirve todo, ¿no? Pero lo que es estrictamente lo que vemos. O sea, toda esa primera parte hasta, no sé, entre la página 40 y hasta 90, le va a salir muy bien. Y después en realidad es un libro de medicina nuclear. Entonces, le va a salir muchísimo. Yo tengo una versión en español, pero lamentablemente esa versión en español no la tengo electrónica. Entonces, no sé, estaría bueno ver si por ahí en la biblioteca lo tiene, no sé. Profe, me gustaría compartir hoy un par de links de unas páginas que me pasaron ayer donde pude conseguir libros que en Google no los Bien, consigo bueno. ni de onda. Sí, sí. Dale. Y pueden buscar material por ahí si encuentran. Sí, sí. Pero bueno, estos 2 libros le va a salir mucho. Lo que podemos hacer es ahora copiar la lista de mail. A ver. Ahí dejo los links en el chat, por si Buenísimo. alguien anda buscando libros. Gracias. No, por favor. Se los voy a mandar acá y ustedes me van a decir si pueden abrirlo. Porque este es un link en realidad. Porque por el tema de los permisos y todo eso.
Sí, profe, se puede abrir. Bueno, buenísimo. Bien. Bueno, eso, digamos, le va a servir. Ya con eso, más el cherry, más las clases, más todo. Ya. Después hay cosas que, por ejemplo, en la segunda parte, yo creo que en el libro ese de radiofármacos está, pero bueno, después hay cosas que yo voy sacando de muchos lugares, o sea, incluso de libros de química que no tienen nada que ver con esto. Pero nada, o sea, ya tienen bastante con eso. Bueno, profe, muchas gracias. Por favor, bueno, el sábado, sí, obviamente el clima lo creo ya va a estar bien. Seguimos ya profundizando con esto, vamos a meternos más con generador, ¿sí? Que es mucho la ecuación de Feynman, vamos a usar mucho la ecuación de Feynman. Vamos a hacer varios cálculos, vamos a hacer la curva del molibdeno-tecnesio, bueno, y después son un montón de ejercicios que ya vamos a ir haciendo. Otra cosa que no hablé con ustedes es cuándo vamos a hacer el parcial. Ustedes, por ejemplo, ¿tienen fecha de Tecno 3? Sí, nos dieron. ¿Cuándo? Creo que es el 9 de septiembre el primer parcial. Ah, bueno, bien. Entonces, esto igual todavía. Nosotros estamos en 19. 19. Este sábado es 23. El sábado recién empezaríamos con equilibrio. Martes 30. Bueno, podríamos, con fecha tentativa, podríamos dejar el sábado 13. O el sábado 20, ¿sí? Así, vamos viendo cómo llegamos, ¿sí? Yo creo que llegamos bien, pero bueno, hay que ver. De todos modos, yo voy avanzando con los temas, sí, o sea, sí. Pero hay bastantes clases de ejercitación con esto. ¿Sí? El sábado 13 quedaría en principio. Profe, una pregunta, ¿los parciales van a ser tipo todo así ejercicios para resolver? En principio sí. Ok. Vamos a hacer igual. Siempre hacemos un parcial de repaso. Pero en principio sí, son para muy prácticos. ¿Sí? Bueno. Profe, duda? ¿no está definido si es virtual o presencial el sábado? Sí, va a ser presencial. ¿Va a ser presencial? Salvo que se caiga el cielo como hoy, pero... Ah, bueno. Gracias. Sí, hoy porque había aviso de tormenta, está horrible, ¿no? Pero... y saben cómo es la USAN cuando se... De hecho, el jueves la idea también es ser presencial, ¿no? No se puede andar por ningún lado, profe, está todo mojado. No, sí, no, ya estaban en este caso ya estaba anunciado igual que iba a ser. No sé si fue tan grave como lo anunciaron, pero hoy a la mañana decían, esperaban catástrofe. Y hubo bastante problemas en algunos lugares a la mañana temprano. Es que capaz no es tan grave la lluvia, pero San Martín se reinunda cuando llueve. Sí. Llueven cada 2 gotas y no se puede ni caminar. Sí, por eso, o sea, no vale la pena arriesgar por eso. Pero bueno, si es un día normal, sí, jueves y sábado lo haremos presencial. ¿Sí? Gracias, profe. Buenas noches. Muy bien. Gracias, profe. Nos vemos el jueves.